La investigación del uso de la anticoncepción sistémica u hormonal comenzó en la segunda mitad del siglo XIX. Si bien se estaban adquiriendo conocimientos sobre la estructura química y las funciones de las hormonas sexuales, y los experimentos con animales estaban comprobando la validez del concepto, era imposible llevarlo a la práctica para el uso amplio sin el desarrollo de compuestos sintéticos y semisintéticos con efectos biológicos similares al de las hormonas naturales. Hubo que esperar hasta 1956 para poder introducir el primer anticonceptivo sistémico. Desde comienzos de la década del 60, los anticonceptivos hormonales se vienen usando en escala creciente en muchos países. Hoy día, más de 50 millones de mujeres usan la píldora como método anticonceptivo. La idea en la cual se basa la anticoncepción sistémica es sencilla. El desarrollo de la tableta oral tiene su origen en el descubrimiento de que las hormonas llamadas estrógeno y progesterona, en combinación correcta, inhiben la ovulación. Con el refinamiento de este conocimiento y el desarrollo de nuevos compuestos, los hombres de ciencia lograron producir tabletas con hormonas similares al estrógeno y la progesterona que, en efecto, crearían un pseudo o mini embarazo, impidiendo así que se produjera la ovulación. Si la mujer desea quedar embarazada, deja de tomar la píldora. Los ovarios reinician entonces la producción de un óvulo todos los meses y, dadas las variables normales para que ocurra la concepción, la mujer puede quedar embarazada. A fin de comprender el complejo mecanismo que produce estos resultados, es necesario comprender exactamente el ciclo menstrual y la ovulación femenina. El primer día del sangrado menstrual se cuenta como día 1 del ciclo menstrual. El día que comienza el sangrado menstrual, el revestimiento interior de la cavidad uterina ha aumentado su espesor casi al doble de lo que fuera después de la última menstruación. El flujo menstrual es causado por el descarte de ese revestimiento espesado. El revestimiento totalmente desarrollado está compuesto de miles de vasos sanguíneos microscópicos revestidos de millones de glándulas de un tejido esponjoso. Los vasos sanguíneos mantienen y llevan alimento a los tejidos. Estos tejidos blandos, ricos en provisión de sangre, han crecido en preparación para la posible llegada de un óvulo fertilizado. Si hubiese habido un óvulo fertilizado, la provisión de una de las hormonas, la progesterona, hubiera continuado manteniendo el revestimiento e impidiendo la menstruación. Cuando cesa la provisión de hormonas, cesa el crecimiento del revestimiento, y al cabo de 2 o 3 días, la red de diminutos vasos sanguíneos comienza a contraerse y disminuir. Esto priva a los tejidos circundantes de su sostén y de su alimento. Dentro de pocas horas, algunos de los vasos sanguíneos debilitados se abren, solo unos pocos a la vez, y luego en número cada vez creciente. Cada diminuto vaso sanguíneo vacía sus pequeñas gotas. De esta manera comienza el sangrado y muy pronto aumenta. Gradualmente, toda la estructura se desintegra y comienzan a desprenderse pequeñas partículas del revestimiento. Una vez que todas las áreas del revestimiento viejo se han desprendido y evacuado, los vasos sanguíneos en esa superficie vuelven a su tamaño original, se sellan y nuevamente están cerrados. Por último, solo quedan por limpiar algunas pocas áreas. Entonces, el flujo disminuye hasta cesar del todo. Lo que recientemente fuera un revestimiento esponjoso de color rojo oscuro, ahora se ha reducido a una superficie lisa y rosada, lista para un nuevo crecimiento. Así es como comienza y termina la menstruación por primera vez en la adolescencia y cada vez de ahí en adelante hasta la menopausia.
la cantidad de crecimiento y descarte tiende a ser tan consistente que la mayoría de las mujeres hallan que su menstruación siempre dura el mismo número de días. La duración promedio de la menstruación es de 4 a 5 días. La duración promedio del ciclo desde el día 1 de la menstruación hasta el día 1 del ciclo siguiente es de entre 26 y 32 días. Son 4 las hormonas básicas que provocan y regulan la secuencia de acontecimientos en el ciclo menstrual. Cuando comienza el sangrado menstrual, la reducción del estrógeno y la progesterona existente en la corriente sanguínea es la señal para la glándula pituitaria para secretar la primera hormona para el ciclo siguiente. Esta es la hormona folículo estimulante FSH. La FSH es transportada por la corriente sanguínea a los ovarios. Su meta es una de las diminutas cavidades del ovario denominadas folículos. Un folículo contiene un pequeñísimo óvulo inmaduro. Respondiendo a la hormona folículo estimulante, el óvulo madura y el folículo que lo contiene aumenta de tamaño. Al mismo tiempo, el folículo comienza a producir y secretar la segunda hormona del ciclo, el estrógeno. El estrógeno producido por un folículo en maduración también actúa como una especie de mensajero precursor para el óvulo que está madurando en ese folículo. El mensaje del estrógeno hace que el revestimiento del útero comience a espesarse y convertirse una vez más en un lugar hospitalario para acoger un óvulo fertilizado. A medida que va aumentando el estrógeno en la sangre, este estimula a la glándula pituitaria a producir la tercera hormona, llamada hormona luteinizante, LH. Esta es secretada a la corriente sanguínea de la pituitaria. La hormona luteinizante actúa sobre el folículo para hacerle liberar el óvulo maduro. Esto se llama ovulación. La ovulación ocurre aproximadamente a la mitad de los periodos menstruales, en el momento en que la actividad de la hormona LH está en su apogeo. Es posible que el momento para la ovulación pase sin la maduración de un óvulo. Este es generalmente el caso, aunque no siempre, en el primer año o 2 de los ciclos de las adolescentes, y más adelante cuando los ciclos se acercan a su fin, al comienzo de la menopausia. En respuesta a un aumento de la LH, se produce un dramático cambio en el folículo. El color de su tejido cambia hasta alcanzar un brillante tono amarillo anaranjado. Este cambio de color indica un cambio en la secreción del folículo. La nueva secreción es la progesterona, la cuarta hormona del ciclo. Ahora, el folículo se denomina cuerpo lúteo, o sea, cuerpo amarillo. Se ha llamado guardián del óvulo fertilizado al cuerpo lúteo debido a su producción de progesterona, que resulta esencial para mantener el embarazo temprano. A continuación de la ovulación, el cuerpo lúteo del ovario produce estrógeno y progesterona. Como hemos visto, el estrógeno hace que las paredes del útero se espesen. El propósito de la progesterona es el de continuar este enriquecimiento en formas más complicadas, en preparación para el embarazo. No obstante, sin el estímulo de un embarazo que comienza, la progesterona en la sangre circulante señala a la pituitaria que inhiba la liberación continuada de LH. Al cabo de unos 10 días, el cuerpo lúteo, la fuente progesterona, se agota. Entonces,
el nivel de progesterona en la corriente sanguínea se une al curso descendente del estrógeno y a ello sigue la menstruación. En ausencia del embarazo, la menstruación comienza. La glándula pituitaria inicia el desarrollo de un nuevo folículo en el ovario y el nuevo ciclo ha comenzado. En la mujer embarazada, la progesterona mantendrá el revestimiento del útero y el ciclo menstrual se suspende. Tanto la ovulación como la menstruación permanecerán suspendidas durante la totalidad del embarazo. La píldora simula los efectos hormonales del embarazo e imita la curva de retroalimentación, alterando el equilibrio de las hormonas en el cuerpo de modo que no se produce ovulación. Aparte de esta acción anticonceptiva principal, la píldora posee otros efectos anticonceptivos más. A resultado de los cambios hormonales, también se producen cambios en el moco cervical, que normalmente sirve para asistir al movimiento de la esperma que entra en la cavidad uterina, así como al endometrio y las trompas. Esto explica la eficacia casi completa de la píldora, puesto que, al no producirse la ovulación, solo raras veces tiene lugar el embarazo, ya que las condiciones del tracto reproductivo son desfavorables para el movimiento de los espermatozoides y los óvulos, y para la implantación. Mientras aún continúan experimentos e investigaciones, pueden obtenerse en la actualidad 3 tipos básicos de anticonceptivos sistémicos: los combinados, secuenciales y de progestágeno solo. Las fórmulas combinadas son las más eficaces. Según la marca, contienen diversas cantidades de un estrógeno y un progestágeno en cantidades y proporciones constantes. Las píldoras se toman durante 21 o 22 días, seguidas de un intervalo sin medicación. Uno o 2 días después de comenzar el intervalo, se produce sangrado uterino, o sea, menstruación. En ocasiones se dan placebos, tabletas con contenido de hierro o vitaminas para tomar durante ese tiempo. Cuando se prescribe esto último, la mujer no tiene que recordar cuándo debe comenzar o dejar de tomar la píldora. Simplemente toma una tableta todos los días del mes. Los preparados secuenciales están compuestos de tabletas que contienen un estrógeno solo que se da durante 14 a 16 días, seguidas de una tableta combinada que contiene estrógeno y progestágeno a tomar durante 5 a 7 días. Esto va seguido de un intervalo de 7 días, durante los cuales o no se toma tableta alguna o bien se da un placebo. Durante este intervalo ocurre el sangrado uterino. La píldora de progestágeno solo se toma todos los días del mes, sin interrupción. Esta píldora no impide madurar al folículo ovárico con su óvulo, pero mantiene espeso el fluido de las glándulas del cérvix e impenetrable para la esperma. La píldora de progestágeno solo no es tan seguro como la píldora combinada o secuencial. También puede suministrarse el progestágeno de acción prolongada en inyecciones o implantando progestágenos en pequeñas cápsulas de polímero silástico bajo la piel. Las inyecciones se dan generalmente cada 3 o 6 meses y resultan altamente eficaces. Hay 2 factores que indican qué tipo de píldora conviene elegir para una mujer determinada. El primero
es que una misma cantidad de estrógeno y de progestágeno no es apropiada para todas las mujeres, y el segundo es la eficacia anticonceptiva. Diferentes mujeres necesitan diferentes cantidades de estrógeno y progestágeno. Algunas mujeres no tendrán ningún problema aun cuando las cantidades de estrógeno y progestágeno son relativamente grandes. Si una mujer sufre de problemas estrogénicos, que pueden incluir irritabilidad, dolores de cabeza, menstruación irregular abundante, descarga vaginal profusa, erosiones cervicales y senos dolorosos, le convendrá tomar la píldora combinada con preponderancia de progestágeno o, si los trastornos son severos, la píldora de progestágeno solo. Si una mujer sufre de problemas causados por los progestágenos, que pueden incluir acné, cabello grasoso, menstruación escasa, calambres abdominales y en las piernas, descarga vaginal blanca y espesa antes de la menstruación y encías doloridas, deberá recomendársele una píldora combinada de estrógeno o una píldora secuencial. No debe darse la píldora de progestágeno solo a ninguna mujer que tiene predisposición a los problemas causados por la progesterona. Todos los recursos de píldoras son eficaces siempre que la mujer siga las instrucciones cuidadosamente. No obstante, prácticamente ninguna mujer queda embarazada con la píldora combinada, mientras que podrá ocurrir algún embarazo ocasionalmente con la fórmula secuencial y algunos más con el progestágeno solo. Es importante que la persona que distribuye la píldora se asegure que la mujer comprende que, primero, contando desde el día en que comienza su periodo, deberá tomar la primera tableta el 5º día, no importa si su periodo haya terminado o no. Segundo, deberá tomar una píldora diaria, preferiblemente a la misma hora todos los días, hasta que el paquete esté vacío. Tercero, si llegase a olvidar de tomar la píldora un día, debe tomarla en cuanto se acuerde, y luego tomar la tableta siguiente a la hora acostumbrada. Sin embargo, si se olvida de tomar la píldora por 2 o más días, debe usar otro método anticonceptivo hasta el final del ciclo. Será necesario advertirle a la mujer que durante los primeros 6 o 7 días en que no toma la píldora, se producirá la menstruación. El paquete siguiente debe comenzar a tomarse 6 o 7 días después. No importa si la menstruación haya comenzado, haya terminado o no se haya producido. La ventaja del paquete para 21 días con el intervalo de 7 días es que cada nuevo ciclo de píldoras siempre comenzará el mismo día de la semana. Habrá que tranquilizar a la usuaria respecto al sangrado intermenstrual y decirle que debe continuar tomando las píldoras sin hacer caso del mismo. Si el sangrado irregular llegase a convertirse en un trastorno serio, convendrá probar otro tipo de píldora. Muchos de los cambios considerados como efectos colaterales pueden serlo o no. Cuando se aconseja a una mujer que usa anticonceptivos orales, es muy importante tranquilizarla y usar sentido común en cada caso. Por otra parte, la píldora tiene ciertos efectos colaterales deseables. Entre ellos,
cabe mencionar una reducción o hasta eliminación de la desminorrea y el alivio de la tensión premenstrual. A menudo se reduce la cantidad y la duración de la menstruación. Generalmente, los periodos son muy regulares y el nivel de hemoglobina de una mujer que toma la píldora por lo común aumenta. También se sabe que la píldora disminuye la posibilidad de formación de tumores benignos en la mama y a veces conduce a una disminución del acné. Algunas mujeres tienden a aumentar de peso con la píldora, aunque esto con frecuencia solo sucede durante el periodo inicial. Solo en muy raros casos los efectos colaterales indeseables son serios. Si alguno de los síntomas se convierte en serio trastorno, tal vez convenga un cambio de píldora. Durante la pasada década, las investigaciones de los anticonceptivos orales han demostrado que los mismos son seguros cuando se administran bajo supervisión médica y totalmente eficaces cuando se toman siguiendo las instrucciones. Tal como siempre es el caso, es necesario ofrecer a cada mujer la información que le permitirá elegir la anticoncepción con la que se sentirá más cómoda y que resulte más adecuada para ella. Desde los albores de nuestra civilización, el hombre ha buscado un método seguro y eficaz para impedir los embarazos indeseados. Aunque primitivas y a menudo ineficaces, las formas más antiguas de anticoncepción pueden reconocerse como los precursores de ciertos métodos anticonceptivos que aún se están usando actualmente en el último cuarto del siglo XX. La idea básica era simple y giraba alrededor de la idea de proveer un método mecánico para impedir que los espermatozoides masculinos fertilizaran los óvulos femeninos. A fin de lograr tal cosa, los hombres primitivos usaron toda una variedad de técnicas sumamente ingeniosas y a menudo extrañas. Con la evolución de la ciencia y una tecnología más sofisticada, comenzaron a introducirse las sustancias químicas a la incesante búsqueda por hallar anticonceptivos eficaces. Hoy día, entre las formas convencionales para evitar el embarazo se encuentran varios métodos mecánicos y químicos que, aunque a menudo resultan eficaces, dependen en gran parte de la cooperación de la persona que los usa. Debido a que con frecuencia no se los usa en forma correcta y consecuente, cada vez que tienen lugar las relaciones sexuales, estos métodos no son tan eficaces como los anticonceptivos orales o el dispositivo intrauterino. Entre los métodos anticonceptivos convencionales, los más aceptables y eficaces son los condones, los diafragmas y los espermicidas. El más básico de todos los métodos mecánicos es el condón, llamado también membrana, preservativo, goma o profiláctico. Se trata, por supuesto, de una versión más sofisticada y moderna de intentos más antiguos y a menudo primitivos de interferir entre la esperma y el óvulo.
Hoy día, los condones por lo general son de goma y están diseñados para cubrir totalmente el pene. Si es de buena calidad y el hombre lo usa correctamente cada vez que tiene relaciones sexuales, el condón resulta sumamente eficaz para evitar el embarazo. Además, el condón se distribuye ampliamente y es relativamente fácil de obtener. No necesita supervisión médica y es fácil de usar. El condón debe colocarse una vez que se ha producido la erección total. En vista de que siempre existe la posibilidad de que no se lo coloque a tiempo, o de que se deslice del pene y quede dentro de la vagina después del coito, lo mejor es usar un espermicida químico con el condón. Este espermicida se introduce en la vagina antes del coito. Al retirar el condón de la vagina después del coito, a veces es necesario sostenerlo en su sitio sobre el pene. Los condones pueden ser sencillos o terminados en tetilla, que sirve de receptáculo para la eyaculación, y algunas marcas vienen prelubricadas para facilitar su uso. Puesto que los condones son sometidos a una exhaustiva serie de pruebas durante su manufactura, no hace falta examinarlos para ver si están perforados. En condiciones normales, pueden guardarse durante 1 año o 2, en un lugar fresco, alejados de la luz del sol y adecuadamente envasados. No existen contraindicaciones para el uso del condón, excepto la remota posibilidad de una alergia a la goma. El condón reduce el riesgo de transmisión de enfermedades venéreas y existe cierta evidencia de que el uso regular del condón podría disminuir la incidencia del carcinoma del cérvix. Los condones se presentan ahora en envases vistosos y originales, específicamente para los países en los cuales se venden y se usan. Se fabrican en colores y moldeados en muchas formas especiales. En algunos países, esta presentación novedosa ha aumentado su aceptación. Otras formas muy eficaces de anticoncepción mecánica son los diafragmas y los capuchones. Aunque no son tan eficaces como los anticonceptivos orales o los dispositivos intrauterinos, pueden resultar un método muy satisfactorio para muchas mujeres. El diafragma está hecho de una cúpula de goma muy delgada que termina en un anillo circular metálico en la forma de un resorte plano de reloj o un fino alambre enroscado. El capuchón debe cubrir la totalidad del cérvix. Se coloca cruzado en la vagina, con el diámetro del borde ajustándose cómodamente entre la cara anterior del sacro y las sínfisis del pubis. Los diafragmas se fabrican en una gama de tamaños desde 60 a 100 milímetros, con 2,5 milímetros de diferencia de un tamaño a otro. El tamaño correcto del diafragma puede determinarse ya sea introduciendo 2 dedos en la vagina para establecer la distancia entre el introito y la sínfisis púbica, o bien usando un anillo de prueba para medir el diámetro. El diafragma se mantiene en su posición en parte gracias al resorte y en parte por el tono muscular de la vagina. No puede usarse cuando hay prolapso suficiente como para impedir que el dispositivo se mantenga en su posición correcta. En casos de prolapso podrá usarse el capuchón cervical. El capuchón cervical cubre el cérvix por su base y el tamaño de su anillo circular debe ajustarse a la circunferencia del cérvix. Solo puede usarse para un cérvix no cónico y fácilmente accesible a los dedos de la mujer. De estos 2 tipos de barreras mecánicas,
El capuchón cervical depende del estado del cérvix, mientras que el diafragma es independiente de todas las formas, posiciones y estados del cérvix, pero depende del tono muscular de la vagina. Una vez que se haya colocado correctamente el diafragma, la mujer debe aprender a insertárselo ella misma, apretándolo entre el pulgar y el dedo índice, insertándolo en la vagina y pasando la punta a lo largo de la pared trasera, de modo que quede colocado detrás y encima del cérvix. Es importante que las mujeres comprendan la anatomía de la vagina, ya que muchas de ellas, antes de enseñarles el uso del diafragma, tienen la impresión de que la vagina pasa verticalmente hacia arriba de su cuerpo, como el hueco de un ascensor en una casa de pisos. En realidad, la vagina está colocada en ángulo, tanto hacia atrás como para arriba. La mayoría de las mujeres encuentran más cómodo insertar el diafragma estando de pie, con una pierna levantada. La mano libre puede usarse para mantener separados los labios. Es necesario que la mujer sepa palpar su propio cérvix. La mejor forma de describir el cérvix es decirle que se parece a la punta de la nariz y animarla a examinarse internamente a sí misma y aprender a identificar el cérvix. Si se resiste a aprender su propia anatomía en esta forma, es poco probable que le resulte posible usar el diafragma en forma satisfactoria. También es preciso observar que algunas mujeres tienen el útero dirigido hacia atrás, útero retrovertido, y entonces es posible que la mujer no pueda palpar el cérvix con sus dedos. En ese caso, probablemente el diafragma no sea un método de anticoncepción adecuado para ella. Una vez que se haya insertado el diafragma, la mujer debe verificar que puede palpar el cérvix a través de la goma o sentir el borde del diafragma detrás del cérvix. Debe asegurársele a la mujer que es imposible que el diafragma se pierda dentro de su cuerpo. Un modelo pélvico resulta muy útil al enseñar el uso de los diafragmas. Una vez que la mujer haya aprendido a insertar su propio diafragma, debe enseñársele a cubrirlo con la jalea espermicida. La mujer no debe insertar el diafragma más de 2 horas antes de las relaciones sexuales y dejarlo colocado durante por lo menos 8 horas después. Si se repite el coito, será necesario introducir otra dosis de jalea en la vagina, pero sin retirar el diafragma. Para retirar el diafragma, la mujer debe deslizar 1 o 2 dedos dentro de la vagina, encontrar el borde del diafragma, enganchar él o los dedos a ese borde y extraer el diafragma. Cuando no se usa el diafragma, hay que lavarlo, secarlo y empolvarlo con talco tocador no perfumado y verificar que no tenga perforaciones. Luego se lo guarda en su envase. Las mujeres que usan los diafragmas deberán someterse a exámenes médicos anuales,
y los diafragmas deben controlarse, tanto para verificar su estado general como para comprobar que su tamaño sigue siendo el tamaño adecuado para el usuario. Debe asegurarse a la mujer que si la menstruación ocurre con el diafragma colocado, no le causará daño ni a ella ni al diafragma. Los espermicidas son sustancias químicas que actúan matando los espermatozoides en la bóveda vaginal sin dañar el tejido de la vagina. Pueden usarse solos y ofrecen un grado de protección razonable, aunque resultan más eficaces cuando se usan combinados con una barrera mecánica, un capuchón, un diafragma o un condón. Los espermicidas pueden obtenerse en una variedad de formas. Están los aerosoles, productos en tubos y los vagitarios. A pesar de que ciertos hombres y mujeres los encuentran engorrosos, los espermicidas tienen la virtud de ser sencillos y muy rara vez presentan efectos colaterales de importancia. Los aerosoles son unos envases muy fuertes que se han llenado de pasta o crema por presión a gas. Haciendo presión sobre una válvula en el envase, se libera una dosis medida dentro de un aplicador, con el cual se inyecta la crema o la pasta en la vagina. Este método de insertar el espermicida ayuda a distribuirlo lo más ampliamente posible por la vagina y su acción química mata a los espermatozoides. También es posible que la espuma misma actúe como una barrera para la esperma. Los productos en tubos, como las cremas, jaleas y pastas, vienen envasados en tubos de metal blando o plástico con cierre de rosca. Pueden obtenerse aplicadores para depositar una dosis medida en la vagina. Los vagitorios son tabletas solubles, pesarios o supositorios que se colocan dentro de la vagina. Específicamente, incluyen tabletas espumantes y pesarios solubles. Las tabletas espumantes son unos discos blancos y duros que se disuelven en un medio húmedo, formando una espuma de dióxido de carbono y liberando el agente espermicida dentro de la vagina. Esta sustancia espumosa se distribuye por toda la vagina y ejerce su actividad espermicida. Los pesarios solubles están hechos a base de gelatina o glicerina o un material ceroso que se derrite a la temperatura del cuerpo. La sustancia básica contiene el agente espermicida. Se presentan envueltos en papel de aluminio o en paquetes plásticos y se insertan en la vagina entre 10 y 15 minutos antes del coito. Debido a que se derriten a la temperatura del cuerpo, no son apropiados para uso en climas tropicales. De todos los espermicidas, las espumas vaginales son las más eficaces, seguidos de las jaleas y las cremas. Las tabletas espumantes y los supositorios son menos eficaces. Cuando se le da un espermicida a la mujer, hay que explicarle que debe usarlo cada vez que tiene relaciones sexuales y que debe colocárselo lo más arriba posible en la vagina, de manera que su máxima concentración se encuentre alrededor del cérvix. Si ha pasado más de una hora entre la aplicación y el coito, es necesario usar más espermicida. Además, debe usarse cada vez antes de tener relaciones sexuales, y la mujer no debe usar ducha hasta por lo menos 8 horas después del coito.
Si se usan tabletas espumantes o supositorios, estos deben colocarse en la vagina 5 minutos antes del coito. La mujer debe evitar el ir y venir una vez que se ha insertado la tableta o el supositorio, y debe usar una tableta o un supositorio nuevo cada vez que tiene relaciones sexuales. Y con este método también debe esperar 8 horas antes de ducharse. Si está usando una tableta espumante, conviene que la pruebe antes de insertarla, mojándola con un poco de agua o saliva, hasta ver que se produce la efervescencia. Las tabletas y los supositorios son para uso en la vagina únicamente. No deben tragarse y deben guardarse fuera del alcance de los niños. Hoy día existe una amplia variedad de anticonceptivos químicos y mecánicos, todos usados ampliamente. Fáciles de obtener, prácticamente no ofrecen contraindicaciones ni efectos colaterales. No obstante, al contrario del DIU y la píldora, exigen un grado muy superior de cooperación consciente por parte de los usuarios, y por lo tanto, ya que tal cooperación con frecuencia no resulta posible, tienden a ser menos seguros que otros métodos para impedir el embarazo.